temas chiquitos, así que normal, ¿no? Chiquitos, sin ofender a nadie, ¿ya? Muy bien. Empezamos. A ver. Chicos, tema ilustración. ¿Qué siglo es? Siglo XVIII, ¿verdad? ¿Tú sabías cómo también se le llama el siglo XVIII? A ver, a ver. ¿Cómo también se le conoce como el siglo de qué? De las luces. Muy bien. Excelente. Siglo de las luces o siglo de la razón, ¿verdad? Muy bien. Oye, ¿y has visto en algún otro curso, has visto ilustración? A ver, a ver, a ver, a ver. Coméntame, ¿has visto esto en algún otro curso? Sí, muy bien, excelente, Yandel, filosofía. Excelente, claro. Filo, más que lite, ¿no? Muy bien. También literatura, bien, bacán. Entonces podemos entender la ilustración como un movimiento intelectual, ¿no? De filosofía, un poco de literatura, pero también un movimiento político que va a surgir en Europa, específicamente en Inglaterra, y que va a ser impulsado por una clase social. Esa clase social va a ser la burguesía, ¿ya? A esa clase social también se le va a conocer como la burguesía. Son los comerciantes, los empresarios. Y la pregunta para ustedes, chicos, la pregunta para ustedes sería, ¿no? ¿Con qué otro nombre se le conoce a la ilustración? Se le llama también iluminismo, ¿ya? Iluminismo. Ahora dime, una característica que tú tienes que conocer es que la ilustración atacó un tipo de gobierno. ¿Qué tipo de gobierno atacó la ilustración, chicos? El antiguo régimen. ¿Y a qué se llama antiguo régimen? Me encanta tu apoyo, ¿ah? Muy bien. Ah, ok, muy bien. Absolutismo. Sí, el antiguo régimen tiene que ver con las monarquías absolutistas. Ujú. Recordemos que una monarquía absolutista es aquel tipo de gobierno donde el poder recae en manos del rey, ¿verdad? Todo el poder lo concentra ¿quién? El rey. Ujú. Ahora dime, ¿y qué significa en términos de absolutismo monárquico providencialismo? ¿Me puedes explicar esa palabra? Porque ya hicimos nosotros antes monarquías absolutistas. Solamente quiero que me ayudes, ¿qué significa providencialismo? Muy bien, Yandel, claro, que el poder del rey proviene de quién, de Dios, ¿no? Claro, prácticamente esa idea nos dice que Dios le entrega al rey el poder para gobernar, ¿no? Muy bien, así es, excelente. Muy bien, ahora nos vamos a otro punto. ¿Cuáles son las características de la ilustración? Primera característica, la razón tiene el poder para poder reorganizar la sociedad. Y recuerda, esa idea de que la razón tiene el poder para reorganizar la sociedad, la podemos entender también como lo siguiente. Para los ilustrados, la razón era importante, la razón era la fuente de verdad, de conocimiento, no te vayas a olvidar. ¿Te acuerdas algún otro movimiento, también impulsado por la ilustración, que planteaba el uso de la razón como una forma de llegar a conocer la verdad? ¿O el culto a la razón por encima de la fe? ¿Te acuerdas? Hay un tema que hemos visto nosotros donde se exaltaba eso. ¿Me puedes decir cuál es ese tema? ¿Cuál es ese movimiento? El humanismo. Muy bien, María. Excelente. Muy bien, María Pía. Excelente. Muy bien. Ahora, si para el humanismo la razón tiene el poder de reorganizar la sociedad, hay que entender eso también de otro punto de vista. La ilustración nos muestra un optimismo hacia el futuro. O sea, la ilustración señala, la ilustración señala
que el futuro siempre será mejor que el presente. Hay algo que se llama, hay algo que se llama espíritu de progreso y la ilustración difunde ese espíritu de progreso. Bueno, también recuerda que este espíritu de progreso lo había difundido una corriente filosófica a la que perteneció Augusto Comte. ¿Me puedes decir cómo se llama ese movimiento filosófico? Que también señalaba el ideal de progreso. Muy bien, Yandel, excelente, positivismo. Muy bien, siguiente. La ilustración también, muchachos, es un movimiento que criticó el antiguo régimen. Sí, la ilustración cuestiona, critica el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? Ya hemos dicho, no solamente es la monarquía absolutista, sino también el gran poder que todavía tienen los señores feudales. El antiguo régimen también hace alusión a la idea de una sociedad dividida en tres estamentos. ¿Te acuerdas cuáles son esos tres estamentos feudales de la sociedad? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles eran estos tres estamentos feudales? Vamos, vamos, coméntame. ¿Cuáles eran esos tres estamentos feudales? ¿Predadores? Hoy no, 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 ¿qué estás hablando, Yandel? Excelente, Karen, muy bien. Excelente, claro. Oradores, bellatores, laboratores, memotecnia, bol, bellatores, B de bellatores, O de oradores y L de laboratores. Ya, yo tampoco no sé de dónde sacaste eso, Yandel. Creo que estás enamorado, creo. Muy bien. Bueno, seguimos avanzando, ¿no? Y bueno, por otro lado, también es importante señalar de que la ilustración, ujú, ya, bueno, también es importante señalar que la ilustración, eh, ¿qué cosa? A ver, vamos a ver, de qué, ya, bueno, la ilustración atacó a la Iglesia Católica, no te olvides, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso. Por otro lado, también recuerden que su mayor desarrollo se dio ¿en qué país? En Francia. Pero la cuna se encuentra ¿dónde? A ver, ¿dónde surgió la ilustración? En Inglaterra o Gran Bretaña, así es. ¿Mm? ¿Ya? Ahora, experiencias vividas, muy bien. Vamos a seguir avanzando, vamos a ver por acá. No, después nos van a contar experiencias vividas, muchachos, ¿ah? Muy bien, ya. Bueno, seguimos. Por otro lado, también es importante señalar que la ilustración fue un movimiento con pretensiones ecuménicas. Esa palabra ecuménica vino en examen de admisión de San Marcos. ¿Qué significa ecuménica? Ecuménica se entiende como pensar o señalar que la ilustración podía llegar a iluminar a todos los hombres, podía llegar a iluminar todos los hombres. Profe, sí, ecuménica, Yandel, así es. Sí. Lo que pasa es que la ilustración señalaba algo así de que el conocimiento, ¿no? El conocimiento o la luz de la razón tenía que llegar a toda la humanidad y así los hombres llegarían a ser no solamente dejarían el atraso, el oscurantismo, ¿no? La ignorancia, sino llegarían a ser felices. Así es. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes son felices, ¿no? Aprendiendo día tras día en sus clases, ¿no? ¿Eres feliz? ¿Sí o no? Sé sincero. Vamos. No, 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 en general, en general. No depende del curso, en general. Cada vez más cerca de la depresión. Muy bien. Entiendo. Esa respuesta a 65 días, ¿no? Faltando 65 días me dicen mucho. Muy bien.
¿Ya? Muy bien. Que no son felices aprendiendo. Ya, muy bien. Oye, para ser San Marquino hay que ser feliz aprendiendo. ¿Ah? Muy bien. Ya, seguimos. Ah, ok, ahora sí, muy bien, excelente. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Elige que esté con papá Dios, estaré feliz. No, pero Calvino no dijo eso, ¿eh, Pilar? Muy bien, seguimos. Ya, seguimos avanzando. Ya, muy bien. Ya, ya sabes, ya sabes. Muy bien. Seguimos. Muy bien, vamos con propuestas. ¿Cuáles son las propuestas de la ilustración? En primer lugar, la ilustración señala la defensa de las libertades individuales. Sí, la ilustración apuesta por defender las ideas o las libertades de los individuos. También apuesta por construir una sociedad de ciudadanos y no de súbditos, obviamente. Es por eso que lo que buscaba la ilustración era fortalecer esta idea de ciudadanía, la defensa de los derechos también del ciudadano. Y bueno, por otro lado también es importante tener en cuenta que la ilustración promovió la defensa de la igualdad ante la ley, basada en la idea de que todos tenemos razón. La eliminación, por lo tanto, también de privilegios, tanto del clero como también de la nobleza. La ilustración señalaba de que los privilegios de estos estamentos, eh, tanto del clero como de la nobleza, deben ser eliminados, para que así todos podamos tener los mismos derechos o una igualdad ante la ley. Y bueno, por otro lado, también es importante hablar de que la ilustración apostaba por la idea de un Estado liberal, un Estado donde se respeten los derechos de los ciudadanos. Profe, ¿y qué tipo de Estado es ese? Puede ser, en primer lugar, una monarquía constitucional. Claro, dime qué país, por ejemplo, en esos años tenía ese tipo de gobierno. ¿Qué país tenía en esos años una monarquía constitucional, muchachos? Vamos a ver. Vamos, yo sé que lo vas a hacer bien. Vamos. La respuesta es Inglaterra. Los ingleses tenían este tipo de gobierno, una monarquía de tipo constitucional. Así es, claro. Ujú. Ahora, yo te hago una pregunta. Por dudar, no hay momento de dudar. Vamos, arriesgate. Ahora, eh, ¿qué es una monarquía constitucional? Recuerden que una monarquía constitucional es un tipo de gobierno donde el poder se encuentra en manos de quién? No del rey, sino de un parlamento, de un congreso. Y el congreso elabora una constitución y el rey tiene el deber de defender los derechos de las personas según lo que dice la constitución. Eso viene a ser una monarquía constitucional. E incluso hay una frase, ¿alguno de ustedes sabe cuál es la frase de la monarquía constitucional? A ver, ¿cuál es esa frase? El rey reina, pero no gobierna. Así es, claro, el rey reina, pero no gobierna. Claro. ¿Por qué? Porque el rey tiene la corona, pero en verdad, ¿qué institución es la que se encarga de gobernar? El Congreso. Así es. Oye, por otro lado, también recuerda, hay otro tipo de Estado liberal. Profe, ¿qué otro tipo de Estado liberal existe? La República. Esa es la otra forma de Estado liberal que existe. Y la Ilustración apostaba por cualquiera de las dos, pero rechazaba la monarquía de tipo absolutista. Por otro lado, la Ilustración también planteaba que era necesario la creación de un Estado laico. Profe, ¿qué es un Estado laico? Un Estado laico es un Estado eh, separado de la Iglesia, ¿no? Incluso podemos decir que es un Estado anticlerical. Eso es un Estado laico, un Estado anticlerical, donde se establezca tolerancia
de tipo religiosa, es decir, todas las ideas que no son eh, católicas o que son distintas a las de distintas religiones, se debe aceptar. Por otro lado, también debemos tener en cuenta, profe, pero ¿por qué el Estado laico? Eh, ¿Por qué se establece una libertad religiosa? Porque todos debemos tener eso, debemos tener la decisión de elegir el tipo de religión que tenemos. Y nadie puede ser juzgado por ese tipo por tener una idea religiosa distinta a la de los demás. La idea, recuerden, la idea de igualdad ante la ley fortalece también eso. Y también se habla de la doctrina del buen salvaje. Esto lo va a desarrollar sobre todo Juan Jacobo Rousseau en uno de sus textos, eh, en el contrato social. Incluso Rousseau es autor de una frase que está muy relacionada a la idea o a la teoría del buen salvaje. Según Rousseau, él decía de que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. De repente has escuchado de eso, ¿verdad? La pregunta es, ¿y qué se entiende por el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? A ver, ¿qué entiendes tú por eso? Cuando habla del hombre nace bueno, no se refiere a una persona, sino se refiere a un grupo, a un colectivo. Así es, no a eso no, Yandel, a un grupo, a un colectivo. Y dice, ¿no? El hombre nace bueno porque para Rousseau la humanidad en un inicio, los grupos humanos en un inicio eran buenos. En un inicio eran buenos, pero ¿por qué? Porque la propiedad era colectiva y cuando un grupo, por ejemplo, de la banda, ¿no? De cazadores, obtenía alimento, ese alimento lo tenían que compartir con el resto. Pero cuando se arruina la sociedad se arruina, la sociedad cambia, cuando surge la agricultura, cuando se inicia la agricultura, porque con la aparición de la agricultura aparece también la idea de la propiedad privada. Así es, la idea de la propiedad privada, la idea de lo mío, lo tuyo, lo de él. Ujú. Y bueno, obviamente, si surge la idea de la propiedad privada, no todos tienen acceso a esa propiedad privada. Y aquellos que no tienen estos bienes van a desear, van a codiciar, van a ambicionar estos bienes de otros. Y van a surgir diversos delitos, ¿no? El robo, el asesinato, la extorsión, etcétera, etcétera. Por eso Rousseau dice, ¿no? El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Así es. Muy bien. Y ahora vamos a ver otro punto que también es importante. Ejemplo, podríamos hablar de la idea del librecambismo. La ilustración, bajo la influencia de la escuela clásica, bajo la influencia de la escuela clásica de economía, la ilustración planteaba el librecambismo, es decir, decía de que el Estado debería intervenir de forma mínima en la economía. Y recuerden que esta es una propuesta por parte de Adam Smith. Oye, hablando de Adam Smith, ¿te acuerdas en qué consistía la teoría de la mano invisible de Adam Smith? A ver, ¿en qué consiste la teoría de la mano invisible de Adam Smith? Nadie, nadie, nadie. A ver, en el libro El juego de la oferta y la demanda, muy bien, Yandel, claro. Lo que decía Adam Smith es que el Estado no debe intervenir en la economía, que la economía se regulaba por sí sola a través de las leyes de mercado, a través de la ley de la oferta y la demanda. Así es.
Y bueno, por otro lado, también tenemos la influencia de la escuela fisiocrática. La fisiocracia también tiene un representante aquí. Su nombre es Quesnay. Sí, Quesnay, aunque también hay otro personaje llamado Gurnot. ¿Se acuerdan que ellos hablaban, ¿no? De que la base de la riqueza de un estado se encuentra en la tierra? Por lo tanto, qué actividad económica, según ellos, generaba mayor fuente de riqueza? Muy bien, excelente María Pía, muy bien por ahí Silvia, muy bien Karen, muy bien Alice, claro, es la agricultura, muy bien chicos, claro. Y bueno, aquí también hay una frase, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, que está muy relacionado a la idea del librecambismo. Y bueno, por otro lado, también es importante, chicos, conocer cuáles son los representantes de la ilustración. Yo sé que tú has escuchado, por ejemplo, de los clásicos, Rousseau, Voltaire y Montesquieu, ¿verdad? Pero vamos a empezar hablando de un personaje distinto. Vamos a hablar de, bueno, vamos a empezar con Montesquieu y vamos a terminar con dos personajes distintos, ¿ya? Montesquieu, su obra más importante es El espíritu de las leyes. En esta obra, lo que hace Montesquieu es defender el principio de la separación de poderes del Estado. Él dice que el absolutismo es malo. ¿Por qué? Porque en el absolutismo todo el poder se encuentra centralizado en manos de una persona, que es el rey. Y él dice, ¿no? Que lo que se debe hacer es separar el poder. El poder tiene que estar separado, dividido. Él habla de una división en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. Por otro lado, también tenemos el caso de Voltaire. Su obra se titula Cartas filosóficas, aunque también se le conoce como Carta a los ingleses. Voltaire es el más crítico, es el filósofo ilustrado más crítico frente al antiguo régimen. Y él va a defender también la idea de la tolerancia religiosa. Esa es la idea que él va a defender, la tolerancia religiosa. Aquí hay que tener en cuenta un puntito importante. Eh, Voltaire, en su obra Cartas filosóficas o Carta a los ingleses, también va a mostrar su admiración al tipo de gobierno inglés, a la monarquía constitucional. Y bueno, muy aparte de Montesquieu, muy aparte de Voltaire, también, por ejemplo, tenemos el caso de Rousseau. Y Rousseau tiene un texto, jóvenes. Su texto se titula El contrato social. Ujú. Sí, Yandel, en realidad, Voltaire también critica a la iglesia, pero también critica el sistema absolutista. Tiene varios escritos. Por ejemplo, hay una obra llamada El Cándido, ¿no? Que él publica y en El Cándido él golpea fuertemente contra la monarquía absolutista. Por eso, por haber publicado su obra El Cándido, él fue apresado en la Bastilla. Y tiempo después escapó a Inglaterra y bueno, ¿no? Desde ahí escribió su obra Cartas Filosóficas. Bueno, volviendo al caso de Rousseau, claro, Rousseau habla, muy bien, Rousseau habla del llamado contrato social y dentro del contrato social él defiende el principio de la soberanía popular. ¿Te acuerdas en qué consistía la soberanía popular? A ver, coméntame, ¿en qué consiste la idea de la soberanía popular? Democracia. Ya, sí, tiene que ver con democracia, claro, claro, pero la soberanía popular lo podemos entender como,
La idea de que el poder de un gobernante o el poder que tiene una autoridad proviene de quién? Del pueblo, de la población. Y bueno, por otro lado, también recuerden que en su obra El contrato social también critica, con esta idea de la soberanía popular, él critica la idea de el providencialismo, es decir, el derecho divino de los reyes para poder asumir el gobierno. Rousseau, en pocas palabras, le decía a las monarquías absolutistas, el poder de ustedes no proviene de Dios, proviene de quién? Del pueblo. Ahora, se- según tanto Rousseau como también Voltaire, la idea que se está criticando es el providencialismo, ¿ya? Ojo, ojo. Sobre todo Rousseau ataca el providencialismo, la idea de que Dios le entrega el poder al rey para gobernar, ¿ya? Ahora, hay otra obra que él tiene, de repente se ha escuchado, se llama Cándido, digo, el Emilio, disculpen, el Emilio, el Cándido es de Voltaire, el Emilio, vamos, ¿de qué trata el Emilio de Rousseau? A ver, de repente por ahí alguien lo conoce, a ver, el Emilio, ¿no? Es una obra que está orientada a dirigir una campaña educativa para los monarcas. En su obra, El Emilio, él dice que un gobernante debe seguir ciertos pasos en su formación para llegar a ocupar ese cargo. Y bueno, tenemos también estos dos personajes, Denis Diderot y de Alembert. Ambos se convirtieron en directores de la enciclopedia. Recuerden que la enciclopedia fue la mayor obra ilustrada de esos años. Y en realidad la enciclopedia era como un diccionario, ¿no? Razonado de ciencias y artes. Ahora, es un proyecto ambicioso el que tuvieron ellos con la enciclopedia. ¿Por qué, profe? ¿Por qué ambicioso? Porque ambos se pusieron de acuerdo para poder crear un texto que termine almacenando todo el conocimiento humano. Imagínate, todo el conocimiento humano. Profe, todo el conocimiento humano, sí, desde la creación, bueno, desde lo primero que crearon los Homo habilis hasta ese momento. Es una obra ambiciosa. Profe, una pregunta. ¿Y cuántos artículos tuvo la enciclopedia? 72.000 artículos. Imagínate, una obra escrita en varios volúmenes. Obviamente, como trataba de ciencias y artes, se terminó pidiendo apoyo a algunos investigadores, físicos, científicos. Ujú. Y bueno, entre ellos, por ejemplo, había un químico, no sé si has escuchado de Lavoisier, un químico francés de esos años. A ver, comenta, ¿has escuchado? Muy bien, María, María, muy bien, Silvia, muy bien, Meidi, excelente, muy bien. Ahora, vamos a tener que ver también cuáles son las consecuencias de la ilustración. La primera consecuencia fue la formación de los despotismos ilustrados. Despotismos ilustrados. Ahora, ¿qué vienen a ser los despotismos ilustrados, muchachos? ¿Qué son? ¿Qué son los despotismos ilustrados? Cuidado con esto. Un despotismo ilustrado no es otra cosa que una monarquía absolutista, pero es una monarquía absolutista que tiene miedo a las críticas por parte de la ilustración. Entonces, esas monarquías absolutistas, llamadas despotismos ilustrados, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar ideas, ¿sí? Van a tomar ideas eh, de la ilustración
para empezar a promover reformas a favor del pueblo. Ojo, para promover reformas a favor del pueblo, pero sin que la población participe en la creación de esas leyes, de esas reformas. Con esto, con estas reformas a favor del pueblo, los déspotas ilustrados lo que buscan es reducir las críticas que existen contra este tipo de gobierno. ¿Ya? A ver, vamos ahora a señalar. Despotismo ilustrado, entonces vendría a ser un intento de conciliar el absolutismo con la ilustración. Ahora, qué monarcas europeos pueden ser considerados déspotas ilustrados? Por ejemplo, entre estos monarcas tenemos a Catalina, Catalina segunda, la Grande, de la familia Romanov. ¿De qué país? A ver, ¿de qué país es Catalina segunda, muchachos? A ver, a ver, a ver. Muy bien, excelente Karen, muy bien María Pía, muy bien Esther, excelente, claro, muy bien Rusia. Por ahí también tenemos a María Teresa de Austria, de la familia Habsburgo, así es. Y si yo te dijera Carlos III, ¿a qué familia pertenece? Muy bien, excelente Esther, España. ¿Sabías que Carlos III, apunta a eso, ¿sabías que Carlos III fue el más grande déspota ilustrado de todo el siglo XVIII? Sí, él va a ser el más grande déspota ilustrado del siglo XVIII. Incluso, Carlos III va a aplicar una serie de reformas a favor del pueblo de las colonias españolas. ¿Cómo se van a llamar estas reformas? A ver, ¿quién me dice? Eso lo sacas por Historia del Perú. A ver, espero que lo leas. A ver, es que, muy bien, espero que escribas también, ya. Muy bien, Karen, muy bien, Pilar, muy bien, Tamaya, excelente, excelente, María Pía, muy bien, claro. ¿Estamos hablando de qué? De las reformas borbónicas, así es, de las reformas borbónicas. Bien, muy bien. Y bueno, por otro lado, ¿cuál es la frase de los déspotas ilustrados? A ver, ¿quién me dice? Hay una frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Muy bien, Karen, excelente. Así es, muy bien. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ujú. Ahora, vamos a otro punto. Recuerden que estos monarcas europeos aplicaron una política que estuvo influenciada por la Ilustración. Y recuerden, hablan del progreso social, apoyan los estudios científicos, apoyan el arte, la educación, el estudio de lenguas clásicas como el griego, el latín. Ujú. Pero también los déspotas ilustrados van a ser muy tolerantes en aspectos religiosos. Pero en ningún momento estos déspotas que aplican reformas renunciaron a su poder absoluto. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Por eso decía que los despotismos ilustrados fueron algunas monarquías absolutistas que se disfrazaron para aplicar a favor del pueblo reformas, pero sin que el pueblo participe en la creación de estas reformas. Ahora, te hago una pregunta más. ¿Las ideas de la Ilustración van a influenciar también en un movimiento
de luchas a favor de la independencia, ¿sí? Esas ideas llegarían a influir esas ideas llegarían a influir en la independencia, en el proceso de la independencia de los Estados Unidos. Muy bien, excelente, Karen. O de las 13 colonias, claro, porque antes de ser Estados Unidos eran 13 colonias, pero también eso influyó mucho en un proceso revolucionario europeo que va a ocurrir unos cuantos años después, nada más. La Revolución Francesa, así es. ¿Ya? ¿Ya? No te vayas a olvidar esto. Ecuménica significa que deberían llegar a todos los hombres. O sea, ecuménica es como universal. Es casi lo mismo, ¿ya? Es como un sinónimo de universal o global. Así es. Ujú. Muy bien. Ya, Esther. Y hay una última consecuencia que genera en la ilustración. La ilustración también genera que en América, en Hispanoamérica, en realidad en Hispanoamérica, es decir, en las colonias que España tenía en América, se luche por la independencia, la separación. O sea que Perú logró la independencia gracias, ¿no?, a estas ideas ilustradas. Estas ideas inspiraron en ese proceso de lucha. Ujú. Yandel, laico, laico significa que no tiene que ver nada con la iglesia. Más bien, más que un estado laico, lo que buscaban era crear un estado anticlerical, los ilustrados. Muy bien. Ujú. Mordaz es intenso, fuerte, ¿no? Eso es lo que significa a mí. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Con eso estaríamos terminando el primer tema, ¿no? La ilustración. Nos faltaría la independencia de Estados Unidos, pero me parece que eso lo vemos después de tu almuerzo, ¿no? ¿Sí? Ya, muy bien. Que tengas un buen provecho, sobre todo, a ver si, sobre todo, por favor, trata de avanzar también de la 1 a la 5, ¿ya? Las preguntas. Listo. Chao, chicos. Cu- Ya, bueno. Hola, ¿me escuchan ahora, chicos? Aló, aló. Hola. Ah, ya, muy bien. Ok, ok. Ok, Chucky, estaba saludando a todos. Muy bien. Listo. Salud. Ujú. Ya, muy bien. Empezamos, chicos. Retomamos entonces. Lo que habíamos visto era el tema de ilustración, ¿verdad? Sí. Habíamos estado señalando el concepto, las características, cuáles eran las propuestas, quiénes eran los representantes, sus obras y también las consecuencias. Pero cuidado, ¿ah? Despotismo ilustrado ha sido pregunta en el último proceso. Ya, ahora nos toca hablar de la independencia de los Estados Unidos. Este proceso se inició en 1773 y terminó en 1783. Ahora, tengo que decirte algo que es muy importante aquí. En el siglo XVI, siglo, no ciclo, en el siglo XVI, los, eh, los ingleses llegaron a poblar y a colonizar América del Norte y fundaron en las costas del Atlántico 13 colonias. Justamente aquí puedes ver la imagen donde están estas 13 colonias. Ujú. Ahora, eh, recomendación, no olvidar que las colonias que tienen nombre de mujeres están al sur, están abajo. Por ejemplo, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, ¿no? Virginia, Maryland, por ejemplo, están en el sur. ¿Está bien? Y las que no tienen nombre de mujer están en el norte. Por ejemplo, Pensilvania, ¿no? Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, ¿no? Rhode Island, esos están al norte, no te olvides, ¿ya? Ahora, para poder entender el proceso de la independencia de los Estados Unidos, es necesario, muchachos, conocer los antecedentes al conflicto.
Y hay un antecedente sumamente importante, la llamada Guerra de los Siete Años. Este conflicto se inició en 1756 hasta 1763, ¿ya? En este conflicto, nosotros podemos darnos cuenta de lo siguiente. Los ingleses, aquí los ingleses se enfrentaron a dos estados europeos. Enfrentaron tanto a Francia como también a España. Ahora, ¿quién era la potencia mundial en ese contexto, cuando empieza el conflicto? Coméntame. ¿Qué país era la potencia económica, ¿no? La potencia mundial en ese tiempo. Háblame, al iniciar el conflicto. No, no Pilar, no María Pía, no Karen, no era Inglaterra, tampoco era España, era Francia. Recordemos que Francia es la primera potencia circana desde la llamada Guerra de los 30 años. No sé si te acuerdas. ¿Ya? Ya, ahora, con este conflicto llamado 7 años, Francia pierde su liderazgo mundial. Francia dejará de ser una potencia y la nueva potencia en aparecer será Inglaterra. Eso es algo que debemos tener nosotros siempre presente. Ahora, hay un hecho que también debemos tener en cuenta, ¿no? Los ingleses ganaron el conflicto. Eso generó que Francia tuviera que ceder a los ingleses Luisiana y Canadá. Ahora, también España perdió una colonia en América del Norte, perdió el control de Florida. Como te dije, los ingleses se convirtieron en la primera potencia del mundo a partir de ese momento. Y así va a ser hasta la Primera Guerra Mundial. Ahora, el problema, y ahí va el punto, el problema, muchachos, es que tienes tú que saber cómo es que los ingleses financiaron un conflicto como este, cómo es que lograron financiar un conflicto tan largo. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? ¿De dónde sacó el gobierno inglés dinero para poder financiar este conflicto? Muy bien, Yandel, excelente, papi, muy bien. Claro, los impuestos que se cobraban a los colonos, muy bien, Karen, muy bien, Tamaya, excelente. Claro, el gobierno inglés estableció impuestos, altos gravámenes, así te puso San Marcos. Es lo mismo, es decir, una alta presión fiscal o altos impuestos. Hubo impuestos como el impuesto, por ejemplo, al timbre o el impuesto al papel sellado. ¿Recuerden el timbre o el papel sellado? Profe, timbre, sí, muchachos, timbre o el papel sellado. Importante, ¿ah? Importante. El impuesto al timbre o el impuesto al papel sellado era un impuesto que se tenía que pagar por un sello. Lo que pasa es que todo documento oficial tenía que llevar un sello. Ujú. Dime ejemplo de algunos trámites que necesiten un sello real. A ver, pongan ejemplos. ¿Ninguno? ¿No tienes ningún ejemplo? Por ejemplo, un acta de matrimonio. Por ejemplo, este, algún acta de defunción. Cualquier documento oficial, para que sea válido, necesitaba llevar un sello. ¿Qué crees? Por ese sello te cobraban un impuesto altísimo, pero también habían otros impuestos, como el impuesto por el uso del papel, del carbón, por el uso de la tinta, del plomo, del vidrio, del colorante, un impuesto al azúcar también, etcétera, etcétera. Pero había otro impuesto, el impuesto por la compra
o la importación del té. No te vayas a olvidar, el impuesto al té, importante. En general, los altos impuestos comerciales fueron la causa principal de la independencia de los Estados Unidos. Ahora, había también otro motivo, la falta de representatividad de los colonos en el Parlamento inglés. Profe, no entiendo. Lo que pasa es que en el Parlamento inglés o en el Congreso inglés, jóvenes, únicamente existían los representantes de las 13 colonias. Digo, habían solo representantes europeos, mas no existían representantes de las 13 colonias. Yo te hago una pregunta. Si solo habían representantes europeos, si solo existían representantes europeos, es por ese motivo que se cobraban impuestos a los colonos. ¿Por qué? Porque no había quien defienda los derechos de los colonos en el Parlamento. O sea, era necesario, era necesario que los colonos tengan representantes en el Parlamento inglés, ¿no? Y eso es una de las cosas que a ellos les va a molestar y una de las cosas que ellos van a buscar obtener, muchachos. Ya. Ahora, a esto le vamos a sumar también otro puntito, otro punto importante. Hay otra causa, la influencia de las ideas ilustradas. Ojo, influencia de las ideas ilustradas. Cuando yo te hablo de influencia de las ideas ilustradas, estoy hablando de la influencia de las ideas de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, por ejemplo, ¿no? Esas ideas van a promover justamente la idea de igualdad, libertad, fraternidad, van a promover las luchas de los colonos por la independencia. Entonces, son cositas que debemos, por ejemplo, ir manejando, debemos ir conociendo, muchachos. Listo, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver, coméntame, ¿todo está claro? ¿Sí o no? Habla, ¿sí o ñón? Habla, muy bien, excelente, Karen, muy bien, Hanna, muy bien, María, ok, Silvia, muy bien, Jennifer, muy bien, Ana, muy bien, Kiara, excelente, niñas, ¿no? Niñas. Oye, ¿hay puras mujeres aquí, chicos? ¿Chicas? A ver, no creo, ¿no? Ah, disculpa, Yandel, disculpa. A ver, un notito, chicos, antes que se elimine lo que Yandel ha puesto. Estas tareas donde los colonos hicieron sus colonias eran en Inglaterra. ¿Cómo? Esas tierras donde los colonos hicieron sus colonias eran. ¿Qué? No, no, Yandel. Las colonias quedan en Norteamérica, en América del Norte, en lo que hoy es Estados Unidos. Ahí estaban las colonias inglesas. Cuando se independicen esas colonias, donde viven colonos, ese país va a ser Estados Unidos. ¿Sí? A ver, no sé si ha quedado claro eso, Yandel. No, no te preocupes, mejor es que preguntes que después te confundes. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar del proceso, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos del proceso, Fernando, con- a ver, vamos a ver, chicos, acá se reír. Muy bien, muy bien. A ver, muy bien. Haciendo negocio por acá, muchachos. Bueno, a ver, vamos a ver con los inicios. Oye, yo te hago una pregunta. ¿Qué hecho marcó el inicio de la independencia de las 13 colonias? Miren esta imagen. Con esta imagen, ¿ya? Esta imagen te tienes que acordar. La fotografía de tu ex, olvídalo. Mira esta imagen, ¿ya? Sí, estoy diciendo para todas, sí, incluyendo la tutora. Muy bien, ya vamos, a ver, dime, habla. A ver, vamos. ¿Qué es esto? Un grupo de colonos están disfrazados de qué? De indios pieles rojas. Toman el control de una embarcación de té que había llegado desde Inglaterra al puerto de Boston. Por cierto, Boston está en la colonia de Massachusetts. Y deciden aventar al mar ese cargamento de té. Eso fue el motín del té. Así es. Ujú. Ante esto, los ingleses establecieron una serie de leyes
llamadas intolerables. Entre esas leyes, una de ellas fue la clausura del puerto de Boston. Así es, se clausuró el puerto de Boston. Ujú. Yo te hago una pregunta, chicos. Con ese hecho ya se iniciaba la lucha por la independencia de las 13 colonias. Claro, los colonos al tomar esta embarcación con té y al aventar el té al mar, ¿qué estaban queriéndole decir indirectamente al gobierno? ¿Que ya no les gustaba el té o que estaban cansados del impuesto que se les cobraba por eso? Habla. ¿Cuál? ¿Cuál? Claro, que estaban cansados del impuesto. Muy bien. Oye, después de esto los colonos se terminan reuniendo en el primer Congreso Continental de Filadelfia. En esa ciudad de Filadelfia, los colonos se reúnen y ahí fue donde ellos deciden redactar, ujú, en 1774, deciden redactar la Carta de Derechos. Perfecto. Carta de Derechos, sí. Era un documento donde exigían al rey Jorge III que se le termine a los colonos dándole representatividad en el Parlamento inglés, pero también exigían la eliminación de los impuestos altos, sobre todo del impuesto al té, que a pesar de que el conflicto de los 7 años había terminado, todavía seguía cobrando este impuesto altísimo y abusivo. Bueno. Ante esto, los colonos también señalan lo siguiente, que si el gobierno inglés no está de acuerdo con darle los derechos o cumplirle con las exigencias que ellos están solicitando, entonces ellos ya no comprarán ningún producto inglés. ¿Eso qué significa? Ellos acuerdan un boicot económico contra los productos ingleses. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver cómo los colonos se declaran en rebeldía, exigen derechos y al final acuerdan boicotear el comercio inglés. Después de esto, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que el gobierno inglés estuvo dispuesto a darle derechos, a decir, pobrecitos los colonos, les voy a dar derechos para que no se rebele? ¿Tú crees eso, María? ¿No, María Pía? ¿Tú crees eso, Silvia? ¿Tú crees eso, Karen? ¿Hanna? Jennifer, Pilar, ¿no? Alice, no, obvio que no. Más bien lo que hizo el gobierno es enviar tropas. Ok, es cierto, muy bien. Enviar tropas. Si quieren rebelarse, rebélense, pues te va a caer bala, algo así, ¿no? Y al final se produce un enfrentamiento. Se produce un enfrentamiento armado. Se lleva a cabo la primera batalla, la batalla de Lexington. Fue el primer enfrentamiento en esta guerra de la independencia de los Estados Unidos. Ujú. Ahora, la victoria fue para los colonos. No te olvides, victoria para los colonos. Así es. Y bueno, por otro lado, también es importante señalarte que los colonos deciden. Claro, muy bien, Yandel. Es importante señalarte que se produce también en ese contexto el segundo Congreso Continental de Filadelfia. Segundo Congreso Continental de Filadelfia, 1775. En ese segundo Congreso, en ese segundo Congreso, los colonos decidieron separarse definitivamente del gobierno inglés y se terminó nombrando a George Washington, sí, se nombró a George Washington, ujú, como general del ejército continental, general de todas las tropas de la independencia. ¿Ya? Muy bien, gracias por hacernos recordar esa fecha. Sí, faltan 65 días. Lo sé, Terry. Muy bien, muchísimas gracias.
Muy bien, y que todos lo tengan presente, ¿ya? Que no se te olvide. Por si estás ahí, ¿no? Si estás ahí perdiendo el tiempo, viendo tu TikTok, ¿no? Digo, nada más, ¿ah? Digo, ok, muy bien, Terry, dos de dos. En HP también, no te hagas, ¿ya? Muy bien. Ujú. 65 días. No digas eso, Pilar, por favor, ¿no? No digas eso. Tu sangre dañará mucha parte. No, no, no lo hagas, por favor. Ya, seguimos avanzando. Oye, mira, Benjamin Franklin fue nombrado embajador de las 13 colonias en Europa y su tarea era conseguir apoyo extranjero. ¿Qué crees? Logró el apoyo de algunos estados. Ujú. Ya Yandel, muy bien, no lo va a hacer, te está bromeando. Solamente está haciendo eso para ver si le importas o no, ¿me entiendes? Muy bien. Oye, ¿sabes? También recuerda, se logra el apoyo no solo de España y de Francia. Ujú. La pregunta es, ¿y por qué España y Francia? No veo, chicos, disculpen un ratito. ¿Me puedes ayudar, por favor? No sé. Un ratito, ¿qué le respondió a Yandel? ¿Se trabó? ¿Cómo, cómo? Me mataré. Oye, ¿qué? Ah, chicos, ¿qué pasó? Se han vuelto trágicos. Ya, 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 cálmate, cálmate. Ya, Yandel. Muy bien. Oh, ya, ok. ¿Qué pasó? Ya, muy bien. Ya, Pilar, Terry, por favor. Así nace algo entre ustedes. Muy bien. Muy bien, seguimos. Oye, muy bien. Por otro lado. Ujú. Así es. Ok, muy bien. A mí no se ha dado cuenta, pero ya nació ya. Muy bien. Seguimos avanzando. Ujú. Ya, seguimos. Muy bien. Ajá. Muy bien. Ya. Oye, por otro lado, dime, ¿por qué España y Francia deciden apoyar en el proceso de la independencia de las 13 colonias? ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. Porque obviamente en la guerra de los 7 años ellos habían perdido territorios. Lo que quieren ahora, tanto franceses como españoles, es que los ingleses también pierdan colonias en Norteamérica. Quieren vengarse. Los holandeses también apoyan, pero únicamente vendiendo armamentos. ¿Ya? Ojo, también apoyan, pero vendiendo armamentos. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. Muy bien. Por otro lado, también es importante hablar de la proclamación de la independencia de las 13 colonias. Durante el segundo Congreso, Thomas Jefferson es el encargado de redactar el acta de la independencia de las 13 colonias. Y el 4 de julio de 1776 se proclamó oficialmente la independencia, ujú, de las 13 colonias. Ahora, yo te hago una pregunta, te hago una preguntita. Tras esto se libra una batalla que es la batalla de Saratoga. ¿Cuál es la importancia de esta batalla? Esa es la pregunta. Ujú. Así es. No, Yandel, bueno, en realidad ya la negociación de apoyo venía de tiempo atrás. Ahora, Francia sobre todo, va a decidir apoyar recién a partir de la victoria en Saratoga. Así es. Claro, Saratoga termina siendo una derrota para los ingleses y esto permite a los franceses poder apoyar el proceso, ¿no? De una forma decidida. Así es. ¿Sí? Muy bien, Tamaya. Ya. ¿Por qué todo de nuevo, Yandel? Nos quedan 65 días, todavía hay tiempo, tranquilo. Muy bien, seguimos avanzando. Mientras tanto, recuerda, no es necesario todo, pues. Mientras tanto, muchachos.
Después de esta victoria en Saratoga, España también decidió apoyar. El objetivo era recuperar Florida y recuperar un estrecho, el estrecho de Gibraltar. Así es. Ujú. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, y se produce la última batalla, la batalla de Yorktown, no te olvides. Esa batalla de Yorktown en 1781 fue la victoria definitiva para los colonos. Victoria definitiva de los colonos. Obviamente, el apoyo que ellos reciben es un apoyo tanto español, un apoyo francés. Ujú. Y hablando de las tropas francesas, el hombre que dirigió las tropas aquí es el Marqués de Lafayette, personaje importante, importante, que veremos nosotros, personaje importante que veremos nosotros en la siguiente clase. Oye, por otro lado también, por otro lado también, si te preguntan qué tratado es el que estableció oficialmente la independencia de los Estados Unidos, tu respuesta es el Tratado de Versalles de 1783. Y es importante tener en cuenta aquí que el gobierno inglés de Jorge III reconoce la independencia de este país. Pero recién años después, en la Convención de Filadelfia de 1787, se redactó la Constitución, por cierto. Es una constitución liberal, cuyas leyes se basaron en las ideas ilustradas, aquellas ideas de igualdad, libertad, fraternidad, aquella idea de separación de poderes que hablaba Montesquieu, fueron la base de la Constitución de los Estados Unidos. Y el tipo de gobierno que asume el país fue el de una república, pero ¿de qué tipo? Federal. Y aquí se nombró como primer presidente de Estados Unidos. A ver, coméntame. ¿Quién fue nombrado como primer presidente de Estados Unidos? Me encanta tu apoyo, ¿ah? Muy bien, excelente Karen, muy bien por ahí Yandel, Esther, muy bien Alice, muy bien Hannah, George Washington, así es. Ujú. Pero, ¿qué pasó con la esclavitud? Coméntame, ¿qué pasó con la esclavitud? ¿Se mantuvo la esclavitud o no en el país? Coméntame, ¿qué opinas? ¿Sí o no? Claro, se mantuvo la esclavitud todavía por un tiempo. Ujú. Igual que en el Perú, ¿o no, chicos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí, no? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta que tengas? Coméntame. ¿Ya? Espérame. Todo claro, ya. Ok, muy bien. Listo. Ya. Muy bien. ¿Qué pasó? Sí, Pilar, sí, no te preocupes. Sí. Antes de irme voy a enviar. No te preocupes. Porque hasta que Yandel tome foto. Muy bien, ya. Ujú. Digo nada más, ¿no? Digo. Bueno. Ya, vamos a pasar a las preguntas entonces, rapidito. Ya, ayúdame por aquí. A ver, uno. En la pregunta uno nos dice, nos hablan del pensamiento ilustrado y al final nos ponen, René Descartes planteó la frase, uy, ¿qué frase va a plantear? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál es esa frase? Chicos, traten de no escribir en los comentarios de arriba, ¿no? Porque no lo visualizo, pero claro, acá la respuesta sería
La A, pues, digo la A, digo la D. Pienso, pienso, después existo, ¿verdad? Pienso, luego existo. Ujú. Sí, muy bien, muy bien. Vamos ahora a la pregunta número 2. Pregunta número 2 nos dice, durante el siglo XVIII, las ideas ilustradas impulsaron transformaciones sociales y políticas al promover valores como la libertad e igualdad. ¿Qué revolución influenciada por este pensamiento estableció la soberanía del pueblo y la igualdad ante la ley? Les dije que había una revolución que va a impulsar esto. ¿Cómo se llama esta revolución, jóvenes? A ver, ¿cómo se llama esa revolución? Francesa. Muy bien, Hanna, gracias, Miss. Tamaya, muy bien, Hanna, muy bien. Gabriela, muy bien. Ya, Yandel, deja de. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no los entiendo. ¿Qué pasó? Ah, ok, muy bien, entiendo. Ya, vamos con la número 3. Ya, seguimos. Mira, dice, ¿qué impacto tuvo la ilustración en la organización social del siglo XVIII? Uy, 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 organización social del siglo XVIII. ¿Cuál sería tu respuesta? Ya, Lorea, muy bien. Esther, Hanna, Gabriela, muy bien. Jennifer, muy bien. Solamente falta Yandel. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Sí, ya está. La sé, muy bien, Yandel. Ya, muy bien. A ver, promovió la idea de igualdad ante la ley y el fin del régimen señorial, claro, porque la Ilustración estaba en contra del feudalismo, de los estamentos feudales y promovió una sociedad igualitaria, no estamental. Número 4, dice, en el siglo XVIII, distintos pensadores ilustrados reflexionaron sobre el origen de la autoridad política y las formas legítimas de la organización del poder, proponiendo modelos alternativos al absolutismo vigente en Europa. ¿Cuál fue el planteamiento central de Rousseau en su teoría del contrato social? Uy, ¿cuál fue el planteamiento? Muy bien, Jennifer, muy bien, Alice, muy bien, Tamaya, muy bien, Karen, muy bien, Hannah. ¿Cuál sería? Claro, la sé, ¿no? Cuando te hablan de la voluntad general, Cuando te hablan de la voluntad general, estamos haciendo alusión a que a la voluntad del pueblo, ¿no? Para poder legitimar el gobierno de una persona. Muy bien, la sé. Número 5. Número 5. Dice, a fines del siglo XVIII, Francia atravesaba una profunda crisis política social. En este contexto, surgieron movimientos revolucionarios que cuestionaron el absolutismo, la desigualdad jurídica, los privilegios del antiguo régimen, diversas ideas ilustradas influyeron en la elaboración de nuevos ideales políticos, sociales y jurídicos. Bajo esta premisa, ¿qué aportes de los pensadores ilustrados influyeron en el desarrollo ideológico de la Revolución Francesa? ¿Cuál sería? Tienen que ser ideas ilustradas. ¿Cuáles son? Muy bien, 5 avión, alianza. A ver, la defensa de la soberanía popular, sí, la separación de funciones del poder político estatal. Muy bien, está bien, listo. Muy bien, yo sigo esperando la respuesta, ¿no? De Yandel. Pero bueno, muy bien, ya, no importa, no importa. Muy bien, ya, vamos a la número 6. Dice, al final dice, ¿qué representó la enciclopedia en el proyecto intelectual? En el proyecto intelectual. Ujú. Ah, ok, entiendo, Yandel, muy bien. No me mientas nada más, ¿ah? Recuerda que eres varón, ¿no? Muy bien. Dice, ¿qué representó la enciclopedia para el proyecto intelectual de la Ilustración? A ver, vamos.
Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál sería? Anita. Ya, muy bien. Ya, ok, dice hombres. No hay H de hombres. Muy bien. Ya, a ver. La A dice muy bien. Ya, la difusión del saber racional. Sí, obvio. Como una herramienta de transformación social y cultural. Ya está, ya fácil. Número 7. Fácil como tu ex, ¿no? Muy bien, ya. Listo. Vamos, vamos con la número 7. Muy bien. Vamos con la número 7. No fue para ustedes, chicos. Muy bien. Número 7. Una característica central del despotismo ilustrado en el siglo XVIII fue, por favor, Tamaya, no, yo no he dicho eso. A ver, a ver. Por eso lo dije, pues. ¿Te duele todavía para que digas qué? Muy bien, ya, a ver, vamos. Vamos con cuídate a todos. Número 7, vamos, ¿ya? Muy bien, ya, vamos, vamos. Número 7. Apúrate. Ya, Jaimita, tú también. Vamos. Número, número 7, habla. Ya, muy bien, Tamaya, muy bien. Ya, pero mándame tu respuesta. El despotismo que viene a ser eran monarquías. Ujú, ya, eran monarquías. Ok, muy bien. Eran monarquías, mujeres, muy bien. Eran monarquías, ya, que aplicaron reformas a favor del pueblo. ¿Cuál es tu respuesta? A ver, vamos, vamos. Vamos, vamos. Avión, avión. Sí, pelea de pareja, si hubieran visto, muchachos, la otra vez. Muy bien, ya seguimos. Número 8, número 8. Este, número 8, vamos a diferencia. ¿Me vas a ayudar en vez de decir qué, por favor, María Pía? Muy bien, 8, ya, muy bien. 8, ¿te entretienes tú, no? Muy bien, oh, muy bien, excelente. Te están preguntando, a diferencia del mercantilismo, la fisiocracia que plantea, ¿cuál es? En trabajo agrícola, producto productivo, libre de intervención del Estado. Exacto, esa es la respuesta. La A. Muy bien. Fula, muy bien, ya está bien. En el examen no vayas a marcar, nada más. Muy bien. Número 9. Dice, ¿qué consecuencia política provocaron las leyes intolerables en las 13 colonias de Norteamérica? Estas leyes, ¿te acuerdas que se producen en el contexto del motín del té, que generan, por ejemplo, la clausura del puerto de Boston y todo eso? ¿Tú crees que eso hizo que los congresos continentales se disuelvan? ¿O eso más bien fortaleció la unidad de los colonos y su lucha por la independencia? Obvio, obvio. Respuesta, muy bien Silvia, muy bien Jennifer, muy bien Hannah, muy bien Florian, muy bien Alice, muy bien. Excelente, la respuesta es la A. ¿No? Sigo esperando la respuesta de Yandela. Muy bien, número 10. A ver, Yandel, yo creo en ti, papi. O sea, Timodel. ¿Y qué pasó, Mao Zedong? Muy bien, ya, a ver, a Mao Zedong le decían el gran timonel, parecido a eso, muy bien. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Por qué te dirán así, hijito? Muy bien, ya, muy bien. Ya, a ver, Rojo, vamos, número 10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas respecto a la influencia del pensamiento de John Locke? John Locke, uno, propuso que la soberanía radica en el pueblo y no en el poder absoluto del monarca. Dime, ¿verdadero o falsa? Habla, ¿verdadero o falsa? Muy bien, como que positiva. No, verdadero, muy bien. Sobrado. Bien, dos. A ver, me están votando ya, chicos. Voy a terminar rápido. Así es. Defendió que los ciudadanos pueden rebelarse si el gobierno no respeta sus derechos, ¿sí o no? Sí, ¿no? Claro, recuerdo, verdadero. ¿Eso cómo se llama en nuestra Constitución? Dime, ¿cómo se llama eso en nuestra Constitución? Derecho a la insurgencia popular. No te olvides, ¿qué dice la Constitución ahora? Que nadie debe respeto y obediencia a un gobierno usurpador, ¿verdad? Muy bien, ya está. Número 3, rechazó el contrato social y legitimó el gobierno como la voluntad directa de la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Es más falsa? Muy bien, ya está. La proposición, por si acaso, por si acaso, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Número 4, inspiró el discurso, como que también. Salud, salud. Inspiró el discurso colonial sobre derechos naturales, propiedad. Sí, verdadero. ¿Cuál es la clave? Muy bien, excelente. Muy bien, en la número 11 al final dice
¿Qué ocurrió en la batalla? ¿Qué ocurrió en Lexington y Concord en abril de 1775? Ya sabes, ¿cuál es? ¿Triunfo, victoria de qué? De los colonos. Y yo no estoy, yo no estoy estudiando, no he estado estudiando, no. Una cosa en mi garganta, nada más. Muy bien, número 12, muy bien, número 12, número 12, muy bien. Ya, número 12 dice, número 12, por qué pones que? Muy bien, ¿por qué dices que? Vamos, número 12, uy, ya se complicaron ya. Uno, el primer Congreso Continental se reunió con el propósito de coordinar respuesta. Uy, ya le cambió la cara. Respuesta frente a las leyes, esto era verdadero. Dos, el segundo Congreso Continental de 1775 se dedicó a la creación del Ejército Continental, ¿sí, no? Y a George Washington lo pusieron como general. Muy bien. Tres, los acuerdos del segundo Congreso fue aprobado el 4 de julio, ¿sí, no? Respuesta, uno, dos y tres. La cuatro no, porque no evitaron los conflictos. Hubo conflicto al final. Los congresos no evitaron los conflictos. La 4 es falsa. Muy bien. Número 13. Número 13, chicos. ¿Qué dice? ¿Qué suceso representó una victoria decisiva de los colonos y motivó el apoyo internacional? Justo hablamos de esa batalla, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Yandel, ¿te acuerdas cuál es? Franceses, sobre todo. ¿Cuál? Saratoga. Coca, muy bien, claro, la C de Coca. Muy bien. La número 14. ¿Qué nos dice? Al final dice, ¿qué principio político fue establecido por la Constitución de los Estados Unidos de América? Obviamente fue un principio de la Ilustración. Ya, Terry, deja de pensar en la coca, vamos. ¿Cuál es? Muy bien Tamaya, muy bien Karen, muy bien Terry, muy bien Jennifer, muy bien Silvia, muy bien. Respuesta, ya te crees viejo, Yandel. Muy bien. La C, muy bien, está bien. La división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Muy bien. Número 15. ¿Cuál de los siguientes enunciados correctos respecto al Congreso Continental? Uno, el primer Congreso Continental fue convocado para coordinar un boicot económico. ¿Qué opinas? Sí, ¿no? Verdadero. Dos, el segundo Congreso proclamó la independencia de las 13 colonias. También verdadero, ¿no? ¿Que ya respondieron tan rápido? Ambos congresos propusieron mantener un vínculo político con la corona británica. No, si más bien en el segundo congreso ya estaba totalmente decidido su separación, ¿no? Cuatro, el segundo congreso asumió funciones de gobierno nacional de tipo republicano. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Sí, no? Claro. ¿Qué tipo de república se optó? Una república federal, ¿ya? Muy bien, verdadero. Entonces, la cuatro. ¿Cuál es la clave? La A, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Con eso terminamos. Bueno, a ver. Eh, es lo mismo, Yandel. Británico, Gran Bretaña, ¿no? Reino Unido, ¿no? A nivel pre es lo mismo. No necesariamente es lo mismo, ¿no? Pero para nivel pre, normal. Ok, ¿ya? Muy bien, chicos, se cuidan bastante, ¿ya? Se van a cuidar bastante, por favor. Nos vemos. Chao, chao.